Bueno amigos, ayer el Banco Central nos daba las informaciones relativas a la convergencia de la inflación a nivel nacional y cuáles eran los sectores que más habían impactado en el incremento del índice de precios al consumidor, que había caído a 0.53% ayer, y el acumulado, el interanual, en 7.48, bajando de 9.30 y tantos que estuvo. 10 y pico, 9 y pico, 7 y pico. Bueno, dos cada uno, de 9 a 7, entre 9, bueno, una caída de más de un 20%. Miren, entonces el banco continúa suministrando informaciones estadísticas importantes para el sector nacional, para los sectores económicos y para conocimiento de toda la población. Y esta es muy importante porque recordemos que el año pasado las remesas, fundamentalmente de los dominicanos de la diáspora en Nueva York, en Estados Unidos, fue la que contribuyó a paliar el impacto que tuvo la pandemia en el sector turístico, que prácticamente 4 meses cerrado, después que abrimos, con los problemas de las... todavía no llegaban las vacunas siquiera, y otros países con problemas. Miren, Canadá cerró, y de Canadá aquí llegaban, ¿cuánto fue? Yo no me acuerdo esa cifra, casi 300.000 canadienses que debían haber llegado para ese entonces, y habían 16.000. O sea, se cayó totalmente. Ahora es que Canadá está abriendo para los Estados Unidos con tarjeta verde. Tarjeta verde, no aquella Green Card de residencia en los Estados Unidos, sino la tarjeta verde de que estás vacunado, como dicen en Europa. Entonces, las remesas el año pasado, fruto de los planes de ayuda del gobierno norteamericano, el presidente Trump y el presidente Biden, el año pasado ascendieron aproximadamente a unos 8.000 millones de dólares. Pues bien, el flujo de remesas en el país acumula un crecimiento en este semestre, en estos primeros 7 meses, de un 43%. En julio las remesas alcanzaron los 896 millones de dólares, casi 900 millones de dólares, sobrepasando por 69 millones las de julio del año pasado, que fueron muy buenas. Estamos hablando de que si ahora son 896, son 900 millones, y la diferencia son 69 millones, significa que el año pasado entraron 700 millones de dólares, que es muchísimo en un solo mes. Por eso acumulamos unos 8.000 millones. Entonces, en julio exhibieron un crecimiento de 40%, julio del 19, comparado con este del 21, no del 20, del prepandemia, 256 millones más. O sea, comparado con el año pasado, 69, pero comparado con el 19, 256 millones más. ¿Por qué? Por esos apoyos, esas ayudas que le dieron a las personas en Estados Unidos, a los ciudadanos, y ahí muchos dominicanos pues remitieron remesas a sus familiares acá. Entonces, entre enero y julio, las remesas, en el primer semestre de este año, las remesas acumularon 6.159 millones de dólares. Si esto siguiera el mismo ritmo, lo duplicáramos, fuera simétrico, lo dobláramos, pues terminaríamos con unos 12.000 millones de remesas, comparado con los 8.000 del año pasado. Posiblemente no se duplique, pero ciertamente un monto superior en 1.800 millones a lo que teníamos para el año pasado, que debíamos tener unos 3.500, 4.000 millones aproximadamente en el mismo periodo del 20, el año de la pandemia fuerte. Porque seguimos en pandemia, pero ya con la economía norteamericana abriéndose, el segundo paquete que se aplicó, que ya lo aplicó el presidente Biden, con todos las otras derivaciones de reducciones de impuestos, de los 3.000 dólares para los niños hasta 18 años, cuántos hijos, todas esas cosas, ese paquete ha impactado. Ahí tenemos 6.000 millones de dólares en el primer semestre recibidos de nuestros por remesas, de las cuales el 85% provienen de los Estados Unidos. Nosotros tenemos casi 2 millones de dominicanos en Estados Unidos, y esa diáspora pues es la que envía
esa gran cantidad de recursos fundamentalmente. También desde España, alrededor de un 7% de las remesas que envían los dominicanos proviene de España. Entonces, ¿qué pasa con esas remesas? Bueno, ahora junto con el crecimiento del turismo, eso genera recursos para la economía. Recuérdense que le hablábamos en estos días de que el turismo tiene un impacto de alrededor de un 16% en el Producto Interno Bruto. Eso es empleo, eso es generación de divisas, eso es recurso para el Estado, o sea, desarrollo. Entonces, esa cantidad de remesa de esos 6.000 millones que han entrado al primer semestre, pues ha permitido al gobierno mantener una estabilidad en el tipo de cambio, de hecho una apreciación. Dice la información del Banco Central que para el mes de julio la tasa de cambio, el tipo de cambio se apreció en 1.9%, casi 2% respecto a diciembre. O sea, en estos 6 meses ha tenido una apreciación en lugar de una devaluación, que es lo que siempre prácticamente hemos vivido en la República Dominicana. Son pocos los periodos económicos en donde ha habido una apreciación del peso dominicano. ¿Qué es bueno, qué es malo? Bueno, para el que compra productos importados en los supermercados, queso, jabón, lo que fuese, tiene que pagar más. Y cuando tiene devaluación de la moneda, pues la inflación se lo lleva todo. Entonces, nosotros hemos vivido 2 periodos, bueno, de grandes inflaciones. Fue en el año 90, donde ni había combustible, había que hacer largas colas en las estaciones de combustible, y en el año 2003, con la crisis bancaria en el gobierno de Hipólito Mejía, que los supermercados la gente le llamaba la casa del terror, donde la devaluación se le entregó a 16.05 el dólar, y estuvo subiendo, ahí Andy Dawager metiendo la mano, 30 y pico, y cuando vino a ver, yo llegué a vender, presenté aquí en mi programa, en este mismo programa, que se Economía y Mercado, presentaba cuando iba a las casas de cambio y cambiaba los dólares para cumplir con los compromisos que uno tenía, que vendía mis dólares a 60 por 1, llegué yo a venderlo. Pero luego que pierde Hipólito Mejía y que gana el presidente Fernández en el 2004, en la transición inmediatamente el dólar bajó de 60 a 47 aproximadamente, y después que subió en agosto del 2004, ese dólar siguió bajando 37, 36, hubo que detenerlo porque se iba a poner como a 20 y pico por ahí. Entonces eso realmente afecta a las exportaciones porque encarece los productos del sector exportador dominicano. Y obviamente tiene que haber una relación. Entonces, son pocas las ocasiones que yo recuerde que haya habido una apreciación de la moneda. En ese entonces, por la pérdida, porque aquella vez era una depreciación que había por la pérdida de confianza. La gente no le tenía confianza, se había metido tanto inorgánico, tanto dinero para Baninter y para los otros bancos quebrados y el mal manejo de esa crisis. Y la gente lo que hizo fue que salió de todos sus pesos y compró dólares. Y hizo acumulación en divisas, en dólares. Entonces, ahora mismo vemos que todas esas remesas que han llegado le han permitido al Banco Central mantener una acumulación de reservas por encima de los 12.000 millones de dólares, que es más o menos un 14% del Producto Interno Bruto, por encima del 12% que recomienda las autoridades, del Fondo Monetario, etcétera, alrededor de tener unos 7 meses de importaciones, para que pues uno pueda paliar cualquier tipo de circunstancia, de situación que suceda en la economía nacional. Eso es muy bueno, eso es importantísimo. Eso es un aporte innegable de la diáspora en el exterior. Y el gobierno pues se beneficia a la población y nos beneficiamos todos. Lo que debe hacerse es que esos recursos sean utilizados de la mejor manera posible para mantener la estabilidad, para el crecimiento, para el desarrollo de la República Dominicana, no para gastarlo y dispendiarlo en cosas que realmente no sean reproductivas. Bueno, sigue cayendo el precio del petróleo. Ayer les decía yo, a las 7 estaba en 65, pero bueno, luego los mercados se corrigieron y cerró, comparado con el día previo, el petróleo crudo de Texas cerró en
con una caída de 2.63%. El West Texas Intermediate cerró en $66 con 48 centavos, $66 con 48 centavos, y el Brent del Mar del Norte, que se cotiza en Europa, se cotiza, esos son los precios de acá del Golfo, y este del Brent se cerró en $69.4 el barril, el de allá arriba, el de Europa. Y esta mañanita ya había vuelto a subir 1.2% y estaba en $67.62 el barril. ¿Cuáles son los factores que han estado incidiendo? Lo que les decía ahorita, el tema de China tiene problemas de suministro, su peor episodio de coronavirus desde el año pasado, y China es el importador fundamental, el mayor consumidor de combustible en el mundo. Entonces, Tailandia tiene restricciones de vuelo, restricciones por los casos de desplazamiento, la propia China a lo interno, en el exterior, Estados Unidos también. Entonces, todas esas informaciones impactando en el mercado hacen prever que la situación no está del todo clara y que podemos tener unos nuevos procesos de reacomodamiento en cuanto a las aperturas que se están haciendo. Yo no creo que vaya a haber confinamientos generalizados como los que hubo, que cerramos por 4 meses. Eso no va a haber más, ni en Estados Unidos, ni aquí, ni en China, ni en ningún sitio. Sin embargo, algún tipo de restricciones van a ser tomadas para poder contener hasta que se pueda vacunar la población. Lo lamentable del caso es que el retraso en lograr una mayor tasa de vacunación permite en ese interregno la aparición de nuevas cepas. Entonces, mientras más rápido se pueda cerrar esa brecha, más rápido se acaba con la diseminación del COVID, porque no encuentra caldo de cultivo. Y se va secando el mismo, se va desapareciendo, se van desapareciendo los casos, entonces ya serían esporádicos y tratados. Pues si aparece un caso aquí, está rodeado de 3 hileras de gente que están vacunadas, ¿para dónde va? Ese caso se atiende y no se esparce, no se distribuye, no se ramifica. Que recordemos que comparada con las variantes anteriores, este es 1 contagia 8 y 9, cuando aquellas contagiaban 2 personas. 3 veces más el potencial de contagio. Por eso tenemos esos problemas y por eso se le están prestando tanta atención la gente con inteligencia y los países con previsión. Bueno, amigos, una pausa y volvemos en breve con más. Esto es Economía y Mercado.